Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Y estamos viendo, reiteramos, el repudio de parte de Dios para los sacerdotes. En Malaquías 1, en el versículo 8, y dice ahí: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Fíjate que cuando hablamos en el concepto de lo que sería el sacerdocio y el sacrificio, el día de hoy nosotros adoramos a Dios como sacerdotes. Aquí en los sacerdotes no solamente había irreverencia, había desobediencia, había cinismo, había hipocresía y había ofensa. Cuando vemos esto y hablábamos y decíamos que nosotros somos ahora sacerdotes, y que no solamente somos del pueblo, sino somos, como dice 1 Timoteo 2:9, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Nos eligió, ¿verdad? Como pueblo escogido, real, ¿qué? Sacerdocio. Y cuando hablamos del sacerdocio, si viéramos los puntos de adoración, diríamos también que el sacerdote cometía errores aquí porque le daba a Dios cosas incompletas, cosas enfermas, o cosas malas. En la iglesia de Cristo tenemos 5 puntos de adoración. Tenemos la oración, tenemos la alabanza, tenemos la enseñanza, tenemos la ofrenda. Y cuando tú te das cuenta de estos 5 puntos de adoración que son bellos, que son hermosos, el más sublime es la cena del Señor. La cena del Señor tiene que ver con
presentarnos ante Dios de una manera completa y de una manera entera. Ellos eran irreverentes. Si viéramos, por ejemplo, la primera carta de Corintios, la única carta de todo el Nuevo Testamento que incluye los 5 puntos de adoración. Fíjate tú que en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, se habla acerca de la conducta y de la adoración a Dios. Ellos le ofrecían el cojo, ellos le ofrecían el enfermo, dice ahí. Nosotros somos sacrificio vivo, pero puede ser que nosotros no estemos haciendo como ellos, estemos desobedeciendo y estemos siendo hipócritas actuando. Venir todos los días de reunión los domingos y no hacer correctamente la adoración a Dios. Por eso Dios buscaba adoradores en espíritu y en qué. Son 3 cosas tienen que ser santas: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cuando hablamos del espíritu hablamos de la parte interna. El corazón, hablamos de aquello que mueve nuestro cuerpo. Podríamos venir todos los domingos, pero tal vez no estamos aquí de corazón. Podríamos cantar, pero no estamos de corazón. Podríamos orar, pero no lo estamos haciendo de corazón, con el espíritu. Es tan importante eso. Por eso Pablo en Corintios dice: orad con el espíritu y con el entendimiento. Cantad con el espíritu y con el entendimiento. Y fíjate aquí en la conducta de la cena, dice así, 11:17, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. En el versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. La cena es en sí hacer memoria del cuerpo y de la sangre de Jesús. Aquí hay varias cosas interesantes que las podemos comparar con el Antiguo Testamento. En la cena tenemos oblación y tenemos libación. Oblación porque es el cuerpo de Jesús, el pan que descendió del cielo. Libación porque es la sangre que fue exprimida, como cuando se exprime un olivo y sale aceite de olivo, o cuando se exprime o se pisa una uva en el lagar y sale el jugo de la vid. Tienes los dos en la cena. Por eso los dos tienen que ser como Dios los ordena. Los panes sin levadura, donde tiene que haber orden y organización, veíamos. No tenemos que estar viendo si hay panes el domingo en la mañana, sino mucho tiempo antes. Es más, en muchas iglesias se practica que se coloca y se prepara el pan sin levadura. En la congregación a la cual nosotros servimos, se prepara el pan sin levadura en la mañana, fresquecito para ese domingo. Y es más, cuando se prepara es Kadesh. Esto es, el comal donde se prepara solamente se usa para el uso exclusivo del pan sin levadura. No agarramos el comal de las tortillas. No agarramos el comal que usamos para la salsa. No agarramos, no, es un comal exclusivamente para eso. Donde se mezcla la harina, o en este caso el trigo, es exclusivo. El aceite es exclusivo. Todo es exclusivo. Porque es para Dios. Tiene que ser sin ¿qué? Sin levadura. Y una vez que ensuciamos esto o a alguien se le pasa, luego invita uno a alguien a la casa y se le pasa tal vez y llega la cuñada, alguien y agarra y dice, bueno, aquí vi un comal. No, es que todo es exclusivo para Dios. Lo mismo el jugo de la vid, no puede ser Boeing. No, tiene que ser 100% ¿qué? Jugo de la vid. En esto entenderíamos lo Kadesh y lo profano. Lo profano es, ay, como se vaya, al fin ni se van a dar cuenta. No, porque no se trata de que ellos se den cuenta, sino que ¿qué? Que Dios se dé cuenta. Aquí en la iglesia primitiva, en este real sacerdocio,
lo hacían indignamente, pero ¿en qué sentido? En que no estaban haciendo memoria de Jesús. Para empezar, en la iglesia de Cristo en Corinto había dos tipos de niveles socioeconómicos. Había gente que era extremadamente rica y era gente que era extremadamente pobre. ¿Por qué? Porque muchos eran dueños, amos, y cuando predicaban a veces los esclavos se convertían. Y en el Señor Jesús no hay esclavo ni libre. Entonces, pero cuando se reunían para guardar el mandamiento y la adoración de la cena del Señor y hacer memoria, ¿qué decía? No es que el esclavo me sirve a mí. O sea, yo no, o sea, espérense, o sea, yo no me voy a sentar, o sea, es que alguien va a servir, tiene que preparar todo. Entonces venían los hermanos que eran de dinero y los esclavos que eran sus hermanos, ¿ya saben qué? Vamos a hacer esto, miren, vamos a hacer la cena del Señor, ustedes nos van a servir la cena y luego que acabemos ustedes la van a hacer allá y nosotros acá. Es más, cuando visitan las ruinas de Éfeso, las ruinas de Corinto, ¿verdad? Se encuentran baños públicos, quienes dueños eran cristianos, que los donaron para los esclavos. Y entonces los esclavos, como no tenían un lugar en la casa, se iban a hacer todo esto en los baños públicos. No tenían un lugar donde reunirse. Entonces dice, hacer memoria es algo que hace todos aquellos que han sido bautizados y redimidos por la sangre de Cristo, sin separarlos. Y dice Pablo, en esto no os alabo. En esto no os alabo, porque cuando se reúnen, lo hacen en forma indigna. Porque Jesucristo rescató al esclavo y al libre también, al pobre y al rico. Y entonces no lo están haciendo bien. Ahora, ¿qué pasaba? Lo que le pasa a cualquier persona. Había entrado en la iglesia primitiva lo que eran muchos gentiles. ¿Sí? La iglesia tuvo un gran cambio desde Hechos capítulo 10, cuando entraron los gentiles como Cornelio a la iglesia. Había judíos y había gentiles. Y los judíos tenían un concepto de Kadesh y de Kol, lo que es santo y lo que es profano. Pero cuando entraron los gentiles, así como cuando nosotros entramos, ahí la mexicanizamos la Biblia. Ahí como se vaya. ¿Y qué sucedía con ellos? Decían, bueno, tenemos que hacer memoria del jugo de la vid. Pero decía la gente que era rica, que tenía billete, decía, ¿cómo que jugo de la vid? Si nosotros lo que tomamos es vino. ¿Qué jugo de la vid? No, tráete el vino. Y entonces ellos, gentiles, no entendieron y profanaron aquí en Corintios porque no tomaron jugo de la vid. Ve, el concepto es que no puede estar leudado, no puede haber levadura. El pan es sin levadura y el jugo de la vid sin levadura. Cuando se fermenta ya tiene levadura. Y entonces, no levadura porque es soberbia, no levadura, ¿verdad? En el jugo de la vid, no levadura. Pero estos decían, no tenían orden ni organización, no conocían la palabra. Y los gentiles decían, ay, tráete el vino. Al fin sirve que una no es ninguna, dicen por allá. Y dos, tú tráetelo. Y entonces, bien padre, decían ellos, ¿verdad? Ahí estaban todos los corintios ricos y según haciendo la cena, ¿y se estaban qué? Eso, a ver, es una pregunta. No se sientan mal. ¿Quién antes de que viniera Cristo le? A ver, levanten la mano así, no así. Ahí está. Ahí está. No se junten, ¿ok? Pero ahí está. Ahora, por eso, ¿eh? Ahora, pero fíjese usted, hermanos, fíjate. Pero desde el momento que obedecieron a Cristo, Kadesh. Entonces ellos se reunían, hermanos, y dice, si regresáramos al versículo 11, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo, hermanos? Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? O sea, ellos agarraron y en vez de hacer el pan sin levadura y el jugo de la vid tal como tenían que hacer y hacerlo en memoria de Jesús, lo agarraban como comida. Mira, te voy a decir algo, hermanos, porque esto me lo preguntan mucho. Pero te lo voy a decir en el amor de Cristo para que lo razones. A veces, la abuelita viene y trae su nietecito. Y entonces pasan el pan sin levadura. Y la abuelita parte y órale,
Éntrele usted también. La abuelita, en el concepto bíblico, está profanando el mandamiento. El niño tiene una relación intrínseca con Dios porque es niño, no ha pecado. Pero el mandamiento es para hacer memoria. El niño no sabe, lo comió y no supo por qué, pero lo puede agarrar como si fuera galletita después. Y cada que pase, y va a querer otra vez pan. Cuando se le tiene que estar enseñando, esto se hace en memoria de Jesús. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué memoria va a hacer el niño si él no ha venido a Cristo? En las iglesias a veces se profana porque falta conocimiento o porque falta razonamiento o porque falta comprensión. No, pues no hubo, pero tráete la Fanta de uva y tiene gas y ni modo. No, espérate. Orden y organización. El concepto es que, veamos, ellos agarraron vino porque no tenían tiendas abarrotes, hermanos. Y pensaron que era así. Y Pablo dice, es que hacer memoria no es para embriagarse. Lo están haciendo en forma indigna. ¿Qué es indigna? O sea, no correctamente. Están profanando las cosas. Y dice ahí la palabra de Dios. Fíjate cómo dice ahí en el versículo 22. Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. ¿Por qué? Porque los separaban, hermanos. Fíjate cómo hacen muchas veces iglesias de Cristo en Estados Unidos. Yo soy de allá. O sea, soy de acá, pero vivo allá. Fíjate, a veces el anglosajón, hermanos, separa. A ver, váyanse ustedes a la cocina. ¿Y por qué no te vas tú? Porque menosprecia. Ustedes reúnanse cuando nosotros acabemos. ¿Pero por qué? O sea, no fuimos comprados los dos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por Cristo? O sea, que esto también continúa. Y en esto no, o sea, es una iglesia del Señor. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo ellos, hermanos? Ellos estaban dando lo que era cojo. Otra cosa más. El mandamiento de la cena, dice ahí en el versículo 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es memoria? Memoria es volver a experimentar lo que experimentó Jesús. ¿Qué hacemos? Llevamos nuestra mente y nuestro corazón en ese momento que es muy difícil, hermanos. Si es convivio, la mujer está pensando, los tamales están fríos, el arroz, y no, es que ese momento no es para pensar en eso. Estás pensando, ¿cuánto debo? Mañana me pagan. No es para eso, hermanos. Espíritu es todo tu corazón, lo vas a bloquear y vas a pensar en Jesús y hacer memoria. Si estás así y estás pensando en todo esos hipócritas, actúas y no haces memoria. Tienes que hacer memoria, volver a experimentar cuando fue Cristo crucificado en tu vida, cuando entraste a las aguas del bautismo, cuando te arrepentiste. Eso es algo hermoso. Uno se enfoca en eso, en lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando se parte el pan, no viene el pan prepartido, tienes que tú partirlo. Por eso dice la escritura ahí, en el versículo 24, dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo. ¿Por qué lo parte? Porque la acción didáctica, o sea, la acción te está enseñando algo. Lo tomas y lo partes como el cuerpo de Jesús fue partido por ti. Pero lo tomas y lo partes porque al partirlo también, somos muchos, pero somos un solo pan. Y cada quien lo estamos todos, ¿qué? Partiendo. Y entonces, no importa si eres pobre o rico, todos podemos meter y partir el pan. Y en ese momento que lo partimos, recuerdo lo que hizo Jesús. Dice, dio gracias y lo partió. Fíjate, son dos oraciones, no es una. Muchos dicen, bueno, vamos a hacer una y así la acabamos más rápido. No. Ahí la escritura es clara cuando dice Jesús, dice Pablo, dice, habiendo dado lo partió y dijo. Y luego en el versículo 25 dice, y tomó la copa después de haber sanado diciendo, esta copa, o sea, no se ora por cada cosa a la vez. Son cosas que son muy importantes. Y en la oración, lo digo para los varones, no vas a orar por tu tía que está enferma. Se ora exclusivamente por el pan.
y se ora exclusivamente por el jugo de la vid. Porque el que ora está llevando en oración al cuerpo de Cristo a la iglesia y quiere que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, esté enfocada en hacer memoria de ello. Tienes que tener buena dicción. Son cosas importantísimas. Mira, cuando tú oras en tu casa, tú te entiendes cuando le hablas a Dios. Si tú oras en tu casa, tú te entiendes, no hay problema. Pero cuando usted viene a la iglesia y ora por la iglesia, tiene que tener buena dicción, que es lo más difícil para el orador. ¿Qué es la dicción? La capacidad de hablar bien. Porque a veces está nervioso y no se le entiende nada. ¿Cómo dirá el amén el hermano si no entendió? O sea, es como darle un animal que no tiene un ojo. Y si tú estás pensando, ¿va? Y luego dice la hermana, yo voy a hacer acá mi oración, tampoco. Estamos como un cuerpo. No estés separando. No es que el hermano me cae mal y lloro porque no me gusta cómo ora, tampoco. O sea, estamos en un cuerpo como un cuerpo. Y lo que dice ahí, si leemos el versículo 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, cuando no lo haces correctamente, hermanos, o sea, si estás borracho, es indignamente. O sea, ni siquiera estás pensando en lo que estás haciendo. Si tu mente está en otro lado, es como un sacerdote que le está entregando a Dios el cuerpo, pero no el corazón. Está incompleto el sacrificio. Y lo que tenían ellos era que, ¿qué pasaba, hermanos? Había una hipocresía en la adoración. Eso es en cuanto a la cena, dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. ¿Cómo entregaban ellos el animal enfermo? Yo trabajé mucho tiempo en hospitalidad, en administración de empresas. Manejaba restaurantes, manejaba más de 500 personas. Y entonces algo que uno aprende, hermanos, cuando trabaja en hospitalidad y con comida, es que cuando está echado a perder, está echado a perder. Pero a veces uno, hermanos, en la negligencia de uno dice, pues ay, al fin que se va a enfermar otro. ¿A poco no? Y le haces, si huele mal, está mal. Con que lo pongas a la parrilla, no le vas a quitar lo malo. ¿O no es cierto, hermanos? Y entonces imagínate tú, porque estás en el teléfono, llega tu marido y se te olvidó que dejaste el pollo desde la mañana en el calorón afuera. Y llegas ahí, lo cocinas y le das, se enferma del estómago. Se lo das enfermo. Uno es santo en toda su manera de vivir, que se enfoca. Tu oración inicial no es la que haces cuando está el hermano ahí en el edificio contigo. Tú ya te preparaste desde que vienes de la casa. Tu ofrenda está preparada. No es como ahí a ver qué sale. Tú ya te preparaste. El canto, tienes que cantarlo con el espíritu, con el entendimiento, hermanos. Esto es bien difícil. Se requiere mucha concentración. Concentración indica que vamos a cantar un himno. Un cántico, bro. Y el cántico tiene que ver, por ejemplo, en la viña del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor. Con el entendimiento. Y luego se hace un anuncio al final. Hermanos, mañana vamos a reconstruir este edificio. Amén. Y todos. Entonces, ¿cómo cantaste el himno Yo quiero trabajar por el Señor? Porque no hay congruencia. ¿Verdad? Es como cuando le dices a tu mujer, te amo, sí te voy a llevar al rato a la tienda. Y llega la hora y ¿qué? El corazón tiene que estar ahí. Entonces, ellos, su cuerpo estaba ahí y estaba enfermo porque el espíritu no estaba ahí, hermanos. Fíjate cómo dice ahí en la primera carta de Corintios, en el capítulo 14, dice ahí, en el versículo 14, en el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Fíjate la importancia del entendimiento y del espíritu. ¿Qué indica? Que cuando le cantes a Dios, que salga totalmente del corazón.
Eso es tan importante. Y para eso tienes que concientizar lo que estás haciendo. Como iglesia, tenemos que concientizar lo que estás cantando, lo que estás haciendo. No te escucha un hombre. O sea, ¿sí es importante que cantes bien? Bueno, sí, pero quien te escucha es Dios. Puedes cantar en armonía, pero si lo haces sin el espíritu, sin el corazón, de nada sirvió, hermanos. De nada sirvió. Está el hermano cantando así, pero él decía que cantaba bonito, ¿no? Entonces la niña lo ve y dice, ¿qué estás haciendo, papá? Estoy cantándole a Dios, dice. Yo no creo que le guste, papá. Cantas bien feo. Pero si te enfocas solamente, fíjate, si como joven y como doncella vienen tus amigos y ahora sí, así cantas, pues no. Pero fíjate, un buen hábito, cantar al Señor en la soledad. Ahí no hay hipocresía. Orar al Señor en la soledad. Ahí no hay hipocresía. Fíjate, dijo Jesús, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la ¿qué? La puerta. O sea, nosotros cuando venimos a orar, es porque ya oramos muchas veces, pero en lo privado. Ellos, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré, o sea, que están diciendo, pon atención en lo que estás cantando. Porque esto es muy importante. Porque puedes cantar. Ahora, el otro es, por ejemplo, la enseñanza, hermanos. Es algo increíble, hermanos. La enseñanza. Aquí en el capítulo 14 también se habla de la enseñanza, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Fíjate que es muy importante, hermanos. Porque yo le digo a los hermanos, ¿ok? Tú puedes ser un excelente orador. Y para eso es la oratoria. Es una clase especial para que te enseñen a hablar. Oratoria. Pero la oratoria tiene que tener un contenido, una esencia, en los elementos. Puedes ser muy buen orador, pero si no tienes contenido, hermanos, no importa qué también prediques. Y siempre la forma que yo hago, porque a veces las hermanas no predican en el servicio público, pero escuchan. Y tanto el orador como el receptor tienen que adorar a Dios. Y entonces a veces uno predica, ¿verdad? Y la hermana, ay hermano, qué bonito estuvo el mensaje. Y quita la levadura. No te hagas así como que, no, bájale, quítale, desínflate. Porque se siente feo caer del cielo. Así que desínflate. Gracias a Dios. Y pregúntale, ¿qué fue lo que le gustó del tema? No sé, pero estuvo bien bueno. Fíjate, escuchen los receptores, los oyentes. Imagínate tú, en la enseñanza, el receptor tiene que venir vacío para recibir el mensaje de Dios. Y preparado. Por eso, los días antes de reunión, duerme bien. Descansa bien. A veces sucede, hermanos, que no está descansando bien. ¿Y qué sucede? Está tan cansado, pero tan cansado, que de pronto, ¿qué pasa, hermanos? Se nos duerme. Y bien feo, hermanos. Cuando había cubrebocas era bien difícil, hermanos. Para mí fue bien difícil. Porque la táctica era, lo ponían hasta acá. Entonces yo sabía, cuando la cara iba así, ya estaba dormido. Cuando estaba peleando, ya estaba dormido, hermanos. Entonces, si tú estás batallando, también no le estás dando a Dios. Estás siendo negligente, hermanos. ¿Por qué? Dice una hermana, no, es que me da, ay hermano, me da un sueño, yo no me entro, me da un sueño. Pero acaba el servicio, mira, bien contento.
¿Por qué no te da sueño cuando ves el partido? ¿Por qué no te da sueño cuando ves la serie de Netflix? Porque el interés. El interés. Fíjate, si tú te estás así como durmiendo, pues échate agua. Tu esposa no tiene por qué andarte. No. Es más, si ves que le vas a batallar, mira, un expreso. No un café americano con pan, te duermes. Un expreso para que ahora sí. ¿A poco no? Va a estar. Y estaban predicando. Amén. Porque el receptor también le está ofreciendo a Dios eso. Le ofrecían los animales sin ojos. Y tú estás así, sin un ojo. Fíjate qué importante es, hermanos, que uno, hermanos, eso es el receptor. A veces me dice Caleb, pero ¿por qué nos sentamos adelante? Porque atrás hay muchas distracciones. ¿O no es cierto? Pero ¿por qué todos se sientan atrás, hermanos? Fíjate, cuando uno va al teatro o va a ver un partido de fútbol, cuesta más caro lo de enfrente. ¿A poco no? Pero cuando uno va a la iglesia, para llegar a enfrente, no, hasta atrás. ¿Por qué? Porque atrás, ¿qué pasa, hermanos? Puedes hacer lo que piensas que quieres. Te puedes ir temprano. Puedes ver tu teléfono. Si hablas no se escucha hasta enfrente. ¿Verdad? No, uno tiene que venir como receptor a escuchar. Completo, todo el cuerpo. Preparado, listo a lo que va a escuchar. En este sentido, estamos, ¿qué nosotros qué? Alabando y adorando ¿a quién? A Dios. Pero también, hermano, la responsabilidad no solamente es del receptor. La responsabilidad sería ¿de quién? Del ¿cómo se dice? Del orador. Imagínate tú que yo tenga muy buena oratoria, pero no tengo una buena preparación. No tengo, pues no. La gente es normal, se empieza, no, es que esto ya lo vimos. Que el predicador cada domingo te predique lo mismo. No, hermano. Por eso dice ahí la escritura, ¿verdad? Dice, ¿qué pues hay, hermanos? Cuando cada uno de nosotros tiene un salmo, tiene doctrina. O sea, ¿qué traes? A veces, hermanos, muchos predicadores son profanos con la enseñanza. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, híjoles, ¿qué voy a predicar? No saben ni qué predicar. Y ahí andan a las 2 de la mañana el domingo, ¿verdad? Viendo en YouTube o en la internet. Le voy a copiar aquí el mensaje al hermano. No. Imagínate tú, hermano, que tu esposa, ponte a pensar, hermanos, que te haga frijoles y que ahí con habla la lata de frijoles. Ahora ahí está. Cómasela. Imagínate, sopa Maruchan. Y le llamas ramen, ¿no es ramen o qué? Y ahí sopa Maruchan, dale. Y luego con camarones, ni camarones son, puro plástico casi. Pero reitero, cuando el chef, hermanos, se prepara, lava bien la carne, la cocina, las verduras, el arroz y hasta la presentación, ¿a poco no? Pero si el predicador trae puras cosas enlatadas, hermanos, pura sopa Maruchan. Me decía un hermano ayer, decía, no, es que aquí tenemos una ley, una regla que a los 10 años el predicador. Pero espérate, ¿por qué? ¿Se le acabó el repertorio? ¿Qué pasó aquí? Hermanos, nosotros estuvimos en Hawái, en una isla, hermanos, de Hawái, se llama Oahu, en la iglesia de Cristo en Honolulu, en Pearl Harbor, donde fue el ataque a los japoneses. Y la iglesia, en su mayoría, casi son militares. Entonces, ellos los mueven de un lugar a otro lugar, ¿ok? Entonces, el predicador, nos quedamos en su casa, platicamos con el hermano, y el predicador, hermanos, dice que a veces después de 2 años toda la iglesia es nueva. Porque mueven a todos los soldados. Entonces dice, la verdad es que si yo predico lo mismo, ni se dan cuenta. Pero si tienes 30 años en la iglesia, como algunos de nosotros, hermanos, y son hermanos buenos receptores que hacen ¿qué? No ponen la nota y la fecha y hasta la hora y todo, las referencias y todo, hermano. Y uno empieza a predicar, dice, ese lo predicaste el 11 de enero del 2003. Y ahorita viene esto. Hermanos, la gente se da cuenta, hermanos.
Ahora, en la iglesia hay niños espirituales y hay gente madura y tienes que dar material. Si la adoración es así, los sacerdotes, ¿qué fueron? Hipócritas. Daban de comer algo que no era de ellos, daban algo que estaba enfermo. Cuando el predicador se prepara bien, hermanos, una buena clase preparada y da bien, pues la gente está contenta. ¿Qué haces tú si tienes más de 4 hijos? La tienes 5 hijos, no sé cómo le hace la pobre. Una ya bien grande y uno ya más joven, pero ponte, cuando al chiquito no le da lo mismo que al grande a veces. Le da leche y luego le da carne. En la iglesia, ¿qué pasa? Después de 15 años, tienes que dar un buen bistec, hermanos. Así, vamos a cocinarlo y que esté bonito. ¡Pum! Órale, coma bien y siéntase bien. Y cuando la iglesia recibe esa adoración, cada alguno trae doctrina, dice. ¿Cómo la trae? ¿Cómo lo enseña? ¿Cómo la da? Fíjate la importancia de la preparación, hermanos. Ahora, si tenemos esta adoración, ellos daban ello. Pero fíjate cómo dice ahí la carta de Corintios capítulo 16 en el versículo 1 y 2. Aquí sí vamos a tocar un tema que no le gusta a muchos, hermanos. Pero bueno, ya ahí, como dicen, ni modo. Fíjate cómo dice, primera carta de Corintios capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros, también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya que prosperado, hermanos. Prosperado, está bien difícil, hermanos. Todos entendemos el mandamiento, decía yo de esto, pero está bien complicado, hermanos. Porque ahora tendríamos que darle a Dios algo. Pero el judío se lo daba al sacerdote y si él no decía nada, decían ya la hicimos. Los dos somos culpables. Pero acá nosotros seríamos totalmente ¿qué? Culpables. Porque somos pueblo y sacerdote a la misma vez. ¿Y qué pasaba, hermanos? Ellos pedían eso. Ahora, se entiende, fíjate qué hermoso es Dios. En la segunda carta de Corintios capítulo 9, te lo explica en esta adoración y te dice, segunda carta de Corintios capítulo 9, dice versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿qué? Al dador ¿qué? Alegre. Pero fíjate cómo dice el capítulo 8 y dice también ahí en el versículo 12. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea que en la iglesia de Cristo, y esto la gente sectaria se molesta. No pedimos diezmo porque no lo pide el Señor. Eso no quiere decir que una persona no da más del 10%. ¿Me entienden? O sea, en la iglesia de Cristo, ¿quién decide cuánto vas a dar tu corazón? Y conforme hayas ¿qué? Prosperado. Y si no quieres dar mucho, no lo des. Pero si tienes y no lo das, no te preocupes, el Señor te lo va a hacer ver. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la ofrenda, hermanos, tenemos que creer que Dios es todopoderoso para multiplicar lo que le damos. Y cuando nos visita la gente, a veces decimos, los que nos visitan no tienen que dar ofrenda. Porque esto es un mandamiento para aquellos que ya son hijos de Dios, que ya vinieron a los pies de Jesús. Porque recuerda que mucha gente que nos visita a veces piensan, es que ahí nomás lo que quieren es dinero, y no es así. Aquí lo que queremos es el alma de la persona que sea salva. Y que Dios con la comprensión diga cuánto quiera dar él después. Aquí a nadie se le va a obligar, como hacen en algunas religiones o sectas. A ver, ¿cuánto ganas? El papelito. El que dé más. Así no es, hermano. Y aquí cuando dice la segunda carta de Corintios capítulo 8, según lo que tenga, regresamos al capítulo 9, dice versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, dice, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que está diciendo Dios, hermanos? Ellos ofrecían lo que estaba mal.
estaban haciendo las cosas incorrectas. Es más, si regresáramos a Malaquías en el capítulo 3, fíjate cómo se molesta Dios con ellos. En Malaquías capítulo 3 dice así la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los ¿qué? Cielos. Creo, entiendo, comprendo de la Biblia que cuando uno, hermanos, ofrenda generosamente, su vida lo refleja. Su vida. Es más, si ofrendas bien, te va a ir bien. No lo digo yo, lo dice el Señor, hermanos. Pero tú decides. Fíjate qué hermoso es Dios. Tú decídelo. Tú decídelo. Dios no te pide algo que no tienes. Si no trabajaste esa semana, no tienes que ofrendar. Pero si trabajaste, ofrenda. ¿Cómo trabajaste? Si Dios te dio un poquito más. Y cuando la dé, no la des con tristeza. Ay, me dieron el aguinaldo. No, por favor, no. No lo des con tristeza. Y cuando le des algo a tu esposa, no lo des con tristeza. ¿O no? Pues bueno, te tengo que dar. Pues como tú manejas la cuenta y ves cuánto me pagaron, pues ya ni modo. No, ¿se lo das con qué, manos? Amén, amén, hermanas. Alegremente, órale, para que se compre lo que quiera en Shein y en Temu y órale. Es más, vaya a la Liverpool porque ahora sí traemos. No. O sea, ese tipo de amor y sincero del Espíritu es importante. Fíjate cómo indica Malaquías. Ellos le estaban robando a Dios. Fíjate cómo en la iglesia primitiva ellos decidían y le daban a Dios conforme ellos pensaban. Iban a ser bendecidos conforme ellos estaban ofrendando. Y yo decía hace rato, eso era importante. Cuando uno aparta, hermanos, desde antes, fíjate, mi madre nos enseñó eso desde pequeños, ¿ok? Dice, recibíamos el dinero, dice, usted tenga un sobrecito para esto y otro sobrecito para esto y así, para la luz. Entonces, el primer sobrecito debería ser para Dios. Es la primicia para Dios. Y ya después Dios pone lo demás. Pero conforme tú quieras, no te sientas nunca obligado, porque no es con tristeza ni por necesidad. No es que necesitamos pagar el edificio, no tampoco. Tú da lo que tú tienes conforme tú quieras. Eso Dios lo acepta, hermanos. Y si Dios te prospera, da conforme hayas, ¿qué? Prosperado. Y va a llegar un momento en que no te va a doler porque sabes que Dios es bueno y poderoso para que abunde en todos buena obra, dice la Escritura. Entonces, ¿qué sucedía, hermanos? Ellos estaban robando y porque robaban estaban, ¿qué? Engañando a Dios. Fíjate que hay gente, hermanos, que es muy próspera, hermanos. Bien rica, hermanos. Y hacen buenas dádivas a la gente pobre y saben ofrendarle a Dios. Y Dios los prospera, hermanos. Y tenemos mucho que aprender de esas personas. Pero reitero, hermanos, ¿recuerdan cuando venía la viuda, hermanos? Y dice que daba más. Hay una parte, hermanos, yo lo explico de esta manera para que todos lo entiendan mucho mejor, porque a veces en forma visual, ¿verdad? Se entiende mucho mejor este concepto de lo que es la viuda y aquellas personas que daban solamente lo que ¿qué? Lo que les sobraba. En esta imagen te puedes dar cuenta cómo explica Jesús el concepto de lo que es la trompeta. Cuando deis, no hagáis tocar trompeta. Te lo voy a explicar si no sabes, ¿ok? ¿Quién no sabe para explicárselo? Les explico el cultura, ¿ok? En el templo, en el cuarto enfrente de lo que era el almacén de la leña, de la madera, estaban 13 canastos que tenían la imagen de trompeta. Si ves, aquí se ven 2. Y ahí viene la viuda. Y entonces, ¿qué pasábamos? En aquellos tiempos no había billetes, eran puras monedas. Entonces, cuando tocaban y metían el dinero, hermanos, hacía ruido. O sea, se oía bien chido, o sea, se oía la trompeta. La trompetita o el trompetón. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando venían los fariseos, que eran hipócritas,
¿Qué hacían, hermanos? Agarraban y como hoy en día, cambiaban los shekels, las blancas, en muchas blancas. O sea, era lo mismo, ¿ah? Y lo aventaban y se dio un ruidazo, hermanos. Haz de cuenta que tú das 20 pesos y yo doy 20 pesos. Pero yo los doy en billete y tú les das todos en peso. ¿Cuál se va a oír más? Pero tú hasta pasaste la de abarrotes para cambiarlo. Para que se oyera todo el ruido. ¿Por qué no metiste en la cartera y agarraste al jaguar? Porque te rasguña. ¿Sí? ¿Saben cuál es el jaguar, va? ¿Cuál es el jaguar, hermano? ¿Ah? El de 1,000 pesos, ¿verdad? No, el de la mariposa revolada. Sí, no, el del billete de 1,000 pesos. Ahora, fíjate, cuando viene la viuda, hermanos, ella pues da lo que, y todos se dan cuenta. Entonces dice Jesús, cuando tú des, no des para que hagas tocar trompeta. No, Dios sabe cuánto diste. Ahí daban y todo, y la viuda llegó y todos se dieron cuenta, tuk, tuk, tuk. Y todos, y dijeron, y dijo Jesús, mira, esta dio más que ustedes, porque esta dio todo lo que qué. Y ustedes, lo que les qué, sobraba, hermanos. Yo, en el amor de Cristo, porque yo pues tengo a la iglesia ya casi 30 años, yo conozco bien a todos los hermanos. A todos los conozco bien más, porque pues tengo que conocer la Grey. Y entonces un día un hermano dice, vamos a Guatemala. Y digo, vamos. Y que me lleva a Guatemala. Y llegamos a un pueblo, Huehuetenango se llama el pueblo. Y llegamos. Y empezó, el hermano, su aspecto bien humilde, más, siempre trae casi la misma ropa, bien humilde. Y empezamos a caminar por el pueblo. Y me dice, hermano, ¿sí ve aquel monte? Sí, grande. Y dice, ese es mi monte. Y se llama Carmelino, el hermano. Dije, es el monte Carmelino, como el monte Carmelo. Dice, si ves esa casa. Y entonces un día, porque así conozco a toda la iglesia, estábamos predicando, digo, yo conozco a todos, hermanos. Pero como no se puede forzar, sino que tiene que dar la gente de corazón lo que quiera. Pero si aquí todos nos pusiéramos las pilas, no, sí, hacemos grandes cosas para Dios. Pero como no es un lugar donde se forza, porque la iglesia no es así, es cada quien va a darle a Dios lo que cada quien, ¿qué hermanos? Quiera. Pero imagínense el hermano que diera $1. Y luego viene el otro hermano que corta el pasto en el monte. Y da todo. Así pasó con la vida, hermanos. Esto también era para Dios algo que estaba haciendo el pueblo. Aquí queremos cerrar con esto y mañana vamos a continuar, ¿ok? La pregunta sería, hermanos, ¿he sido negligente con mi adoración a Dios? Y a veces el esposo se enoja con la mujer. ¿Y tú por qué estás dando tanto? ¿Me tienes que pedir a mí permiso? No, hermanos. ¿A poco no? No, uno tiene que ir. Si en el caso de nosotros tal y trabaja aparte a veces, y pues ya sabes que quiero dar más, pues ¿qué voy a hacer, hermanos? Porque es una adoración, ¿qué, hermanos? Individual. Entonces eso es muy bonito, hermanos, cuando cada quien por sí mismo. No es como que tú des lo que yo dé, porque el matrimonio, la familia batalla a veces económicamente porque no le saben dar a Dios. Y dice Dios a ellos, dice, ¿cuánto no tienen en los graneros? Dice, si yo sé. Fíjate, Dios sabe cuántos cabellos tenemos. Dios sabe cuánto tenemos en nuestro patrimonio neto. Y Dios nada más quiere que uno decida. ¿Por qué? Porque quiere que seamos como la viuda. En este sentido, los hombres en el tiempo de Malaquías no le daban a Dios lo que tenían que darle. Y por eso, hermanos, Dios guardó ¿qué?
¿Tú te imaginas lo que sería, hermanos, no escuchar otro sermón? Algunos dirán, amén, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Pero algunos dicen, no, hermano, ¿cómo? Imagínate tú que nunca volví a escuchar un versículo de la Biblia, hermanos. Eso fue lo que le pasó al pueblo, hermanos. Por 400 años. Hasta que de pronto vino un hombre en el desierto de Judea que tenía el voto del Nazareno. Arrepentíos, dice. Y bautícese cada uno en el nombre. Y todos, ¿este quién es? Porque el reino de los cielos, ¿qué? Fíjate, mañana vamos a continuar. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Porque me dijeron que vamos a comer. Pero hoy vamos a ayunar. No, no es cierto, vamos a comer. Él va a estar enojado, ¿no? Seamos pues, hermanos, sabios y adoremos a Dios con todo nuestro ser. Dios les bendiga a todos, hermanos, y continuamos con el hermano que va a pasar. Pasa, hermano.